El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:45. Gracias por la interacción de la amable audiencia. Gracias por los comentarios que recibimos. Gracias por esa reflexión. Siempre planteo en este espacio, reflexionemos, no perdamos la memoria, tratemos de hacerlo con cabeza fría. Es fundamental justamente meditar sobre lo que pasa en el país, no perder la memoria histórica sobre lo que pasó antes. De la dolarización hay que hablar mucho, porque resulta que hoy hay personajes que fueron corresponsables de la debacle financiera de la República durante la década de los 90, que hoy aparecen como invitados recurrentes a los medios a dar lecciones. De eso también hay que hablar. Hay que recordar al país cómo comenzó la crisis financiera de la década de los 90. Los episodios en el gobierno de Durán Ballén en el año 94. Las malas decisiones de política económica de la administración de Yamil Maguad. De todo eso hay que hablar. No nos quedemos solamente en defender la dolarización per se. Sí, es una camisa de fuerza. Sí, no debemos salir de la dolarización. No, Rafael Correa no lo hizo, con todo el capital político que en su momento lo tuvo. No creo que hay condiciones para que el Ecuador pueda desdolarizar la economía, ni políticas, ni económicas, ni sociales. Pero digámosle a la gente la verdad. Digámosle a la gente cómo nació la dolarización. De eso habrá que hablar esta semana. Bueno, iniciamos 2020. ¿Cómo iniciamos en el ámbito económico? Y yo hice una breve introducción dentro de mi comentario sobre cómo se proyecta este año, tras recordar lo nefasto que fue el 2019 desde el punto de vista económico en torno a varios pasajes. Tema laboral, por ejemplo, el tema de crecimiento económico, qué pasó con la producción, cómo se proyecta 2020. Es preciso preguntar a nuestro entrevistado en esta mañana, el señor ingeniero Carlos Rabascal, quien es consultor político y económico y que además justamente es un estudioso de estas materias. Carlos, bienvenido. Buenos días, feliz año. Muy buenos días, Fabricio. Feliz año a ti y a toda la audiencia de A Primera Hora y de Radio Majestad. Bueno, a tu pregunta, ¿cómo se visualiza o visibiliza este año 2020? Quiero partir con ciertos antecedentes. Y esos antecedentes se sustentan en la misma respuesta del viceministro Esteban Ferro, viceministro de Economía Esteban Ferro, que en una entrevista en el periódico digital Primicias dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas: el crecimiento que tenemos proyectado para 2020 hay que ser realistas. No es lo suficientemente fuerte como para pensar en que vayan a mejorar mucho las condiciones de empleabilidad. Esto dice Esteban Ferro, viceministro de Economía. Dicho esto, significa que este año 2020 va a ser un año con incertidumbres, un año complejo y un año de deterioro de la calidad del empleo. Empecemos por las incertidumbres. ¿Por qué las incertidumbres? Las incertidumbres básicamente se fundamentan en el entorno en que se va a desarrollar este gobierno. El 2020 va a ser un año preelectoral. Sabemos todo que es un año preelectoral. En octubre se convocarán elecciones, se registrarán las distintas candidaturas para las elecciones de febrero del 2021 en la primera vuelta, pero en medio de todo este año preelectoral, ¿y qué ha pasado cuando hay un año preelectoral? Las inversiones en el país se desaceleran o se frenan. Y el problema es que cuando no hay inversión en el mercado, que no lo ha habido durante el año pasado, en el 2019, acordémonos que en el 2019 estamos cerrando con un crecimiento negativo de menos 0,50%, que lo había anticipado el propio Fondo Monetario Internacional y que ya hoy está ratificado por el Banco Central del Ecuador, lo ideal sería que esa ausencia de la inversión en el mercado del sector productivo se compense con inversión pública, pero tampoco ha existido. ¿Eso qué significa? Significa que no está entrando plata a la economía. Y si vemos que durante el año 2019, con este crecimiento negativo
y además si revisamos las tasas de inflación, que en muchos de los periodos ha habido realmente una inflación negativa, significa que las personas no están consumiendo en los niveles que la economía requiere. Y al no consumir en los niveles que la economía requiere, no hay producción y tampoco hay inversión, pero adicionalmente afecta al empleo. Y parto de aquí para hablar de esa incertidumbre que se va a presentar sobre todo los indicadores de carácter sociales, Fabricio. De los 12 millones de ecuatorianos que forman parte de la población en edad de trabajar, solo el 68%, es decir, 8.379.000 ecuatorianos, se encuentran dentro de la población económicamente activa. Pero el 32% de los ecuatorianos en edad de trabajar se encuentran dentro de esa franja llamada y denominada población económicamente inactiva. Es decir, dentro de esa población en edad de trabajar hay 3.980.000 ecuatorianos que no generan ningún tipo de ingresos. Pero, ¿qué refleja esto? Refleja que en el 2020 se va a repetir lo que se ha repetido en el 2019 y se ha repetido en el 2018, que es problemas estructurales en la calidad del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos no cuentan con trabajo y con ingresos estables y seguros. Y cuando 6 de cada 10 ecuatorianos no cuentan con trabajo e ingresos seguros, es decir, no saben cuál va a ser su ingreso en el mes. ¿Ese es el empleo inadecuado? ¿Así se denomina o no? No, vamos a ir después al empleo adecuado. Pero este no es el empleo inadecuado. Todavía no llevo al empleo adecuado. Inadecuado, digo. Inadecuado. Evidentemente es inadecuado. Esto viene a ser el empleo inadecuado. Claro. Si 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo e ingresos seguros y estables, ¿qué pasa? Si yo no sé lo que voy a tener, si voy a tener un trabajo en el mes, ¿qué ingreso voy a tener en el mes? Simplemente me freno en el consumo. Y si me freno en el consumo, ¿qué se afecta? La transaccionalidad de la economía, la compra y venta de productos y servicios en el país. Y en el momento que se frena ese consumo, va a tener una afectación tremendamente importante en el crecimiento económico. Y cuando se afecta el crecimiento económico, se afecta el empleo. Pero vamos a lo siguiente. En el último año, en el 2019, y así iniciamos el 2020, el desempleo, es decir, las personas que no tienen ningún tipo de trabajo, creció un 22,5%. Es decir, se pudiese decir, si lo redondeamos, en un 23% en relación al año anterior. Es decir, 406.000 ecuatorianos no cuentan con empleo. Pero, ¿qué es lo preocupante? Que mientras en el sector urbano el desempleo creció un 13%, en el sector rural, y aquí Fabricio, esto es clave, porque esto te puede dar la pauta y te indica en cuanto a los elementos para analizar el movimiento ciudadano y popular de octubre del 2019, en el sector rural el desempleo creció 59%, lo cual es una cifra trágica, dramática y traumática. Pero de los 8.379.000 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, 5 millones de estos no tienen un empleo pleno. Es decir, el 61% de la población económicamente activa de estos 8.379.000 no tienen trabajo e ingresos seguros. Y el empleo pleno apenas representa el 39% del PEA, de la población económicamente activa. El empleo pleno es aquel a través del cual el ecuatoriano, el trabajador ecuatoriano tiene todos los beneficios, tienes permanencia, estás afiliado al Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Apenas qué porcentaje decías? El 39%. 39%. Es decir, okay, el 39% tiene empleo pleno y el 61% de los ecuatorianos, es decir, 5.074.000 de los 8 millones de la población en edad de trabajar no cuentan con empleo estable y seguro. ¿Cómo se entiende que con esa cifra que presenta Carlos Rabascal
Hace pocos días, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, hizo una afirmación en el sentido de que más o menos 230,000 ecuatorianos salieron de la pobreza. O sea, yo sí percibo hay un contrasentido. A ver. O sea, ¿cómo se sale de la pobreza si no se tiene empleo? Si esa cifra del desempleo, del empleo no adecuado, es tan compleja, ¿cómo pueden 230,000 ecuatorianos haber salido de la pobreza? A mí me gusta contrastar las verbalizaciones en términos de declaraciones con la data oficial. Y tu pregunta me lleva a otros indicadores. Y la fuente, por si acaso, los datos que estoy citando en este momento son del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Cifras oficiales. Cifras oficiales. Esto no es que yo he hecho proyección ni nada. Me remito a las cifras oficiales y quien quiera tener una comprensión en una dimensión mayor puede ingresar a la página web del INEC. Pero veamos entonces y contrastemos si los ecuatorianos salieron de la pobreza o no salieron de la pobreza. La pobreza por ingresos, que es la que se está midiendo en la región y la CEPAL incluso lo mide, a nivel nacional está en el 26%. Ecuador. La pobreza urbana está en el 17%. Y la pobreza rural, y aquí tú vas a comprender en la cifra o en el indicador que voy a expresar y compartir contigo y con tu audiencia, y si lo relacionamos con el crecimiento del desempleo en la zona rural, va a tomar mucho más sentido, está en el orden del 44%. Estos son los indicadores de la pobreza. Pero veamos cuál es la evolución de la pobreza en relación al año anterior, es decir, en relación 2019 en relación al 2018. Sí. La pobreza nacional, y voy a ir un poco más atrás, entre el 2017 al 2019, la pobreza nacional crece en el 15%. Mientras la pobreza extrema, Fabricio, en el mismo periodo, es decir, 2017 a 2019, creció 44%. Y la pobreza rural crece a un ritmo de 7.31%. Sí, son cifras oficiales. Si la pobreza crece en el 15%, si la pobreza extrema crece en el 44%, y la pobreza rural crece a un ritmo de 7,31, no entiendo cómo es que se da una declaración en el sentido que hay personas que hayan salido de la pobreza. Pero vamos a otro tema que tiene que ver también con la territorialidad. La pobreza con base a necesidades básicas insatisfechas. En el último año creció 8%. ¿Y qué es lo preocupante? Que ante la declaración del viceministro de Economía, Esteban Ferro, que dice que va a ser un año complicado, que no se van a crear las condiciones de empleabilidad para el 2020, significaría entonces que no se va a generar empleo de calidad y que la cifra de empleo no pleno y de desempleo se pudiesen incrementar y ojalá dentro de este año complejo, porque va a ser preelectoral, no comience a marcar a lo mejor una tendencia de crecimiento en los indicadores de 7,31 o de 8% o en la pobreza extrema del 44%. Pero vamos a lo siguiente, aquí hay que analizar puntualmente la inequidad y la inequidad también crece. Yo me acuerdo que en la entrevista de octubre que tú me hiciste, yo hablaba de una inequidad que crecía en el orden del 5%. ¿Qué entendemos por inequidad, Carlos? La inequidad es la ausencia de oportunidades a la gente en términos de salud, en términos de educación, en términos de trabajo, en términos de acceso a la vivienda, en términos de acceso a transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y un ejemplo muy sencillo. El gobierno nacional habló de regresar a las escuelas unidocentes. ¿Qué significa regresar a las escuelas unidocentes? Significa que hay una escuela con distintos niveles o grados con un solo profesor. Versus las escuelas
que tienen más de un profesor y que le dan mejor calidad de vida, mejor calidad de educación a los educandos. ¿Dónde está la inequidad ahí? Que mientras unos tienen acceso a una educación supuestamente de calidad, los otros no tienen acceso a una educación de calidad. Sino en condiciones precarias. Y por lo general esto se da en la zona rural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos de inequidad? Que los hijos de las familias pobres jamás tendrán las mismas oportunidades de los hijos de las familias pudientes. ¿Qué pasó con la inequidad? La inequidad creció un 4%. Es decir, el coeficiente de Gini, que es el indicador para medir la inequidad, se lo establece. Mientras más cercano a cero esté, mayor posibilidades de equidad. Mientras más cercanos a 1, mayores posibilidades de inequidad. Ahora, esto entre el 2007 y a la fecha, la inequidad ha ido disminuyendo. El problema es que en los últimos años esta inequidad ha ido creciendo. Es decir, para poder establecer entonces lo que va a pasar en el 2020, hay que partir de estos indicadores. Que son indicadores durísimos, ¿eh? Son indicadores durísimos. ¿Esto qué refleja? Refleja que el gobierno nacional ha adoptado una política que, si la tenemos que ubicar de forma ideológica, ha sido una política de derecha. Es decir, en otras palabras, y concluyo, no ejecutó ni implementó el modelo económico por el cual la población ecuatoriana en su mayoría votó y escogió. Al haber migrado hacia políticas de la derecha, se entiende, se comprende el porqué de la baja credibilidad y la baja calificación de gestión del gobierno nacional, que está por debajo del 19%. Correcto. Ahora, Carlos Rabascal nos ha presentado en extenso estas cifras, que son complejas, del desempleo, de la pobreza y de la inequidad. Pero este año, y yo lo decía en mi opinión precedente antes de iniciar este diálogo, este año, al menos en el primer trimestre de este año, aparentemente se va a concretar una decisión respecto de los subsidios de los combustibles. El gobierno lo ha presentado como la focalización del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, y no ha descartado el señor presidente de la República que también hay una focalización respecto del diésel automotriz. Lo hizo hace pocos días en una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. ¿Cómo visualiza Carlos Rabascal este anuncio de que habrá justamente una focalización? El presidente no ha dicho si será en febrero, en marzo o abril, ha dejado abierta esa posibilidad y dijo habrá que preguntarle al ministro cómo está esa planificación, al ministro de Finanzas. Pero ¿cómo mira Carlos Rabascal este anuncio? A ver, te venía escuchando antes de llegar a la emisora en cuanto a las declaraciones del gobierno nacional. El gobierno nacional se ha caracterizado por muchas declaraciones y poca acción y pocos resultados. En efecto, ha dicho que va a focalizar el subsidio de los combustibles, y esto como consecuencia del acuerdo que hubo en el mes de octubre, cuando pretendía eliminar los subsidios al 100%. Me refiero al subsidio de los combustibles. La pregunta que nos debemos hacer los ecuatorianos, entonces, ¿el gobierno nacional tiene el capital político para poder tomar este tipo de medidas, ya sea la focalización de los subsidios de los combustibles, ya sea una reforma de carácter laboral? Yo creería que no la tiene, porque los indicadores están ahí. Ya el gobierno demostró que no tiene la capacidad de operatividad o de implementación, y tampoco de gestión política, y peor de gestión comunicacional. Pero no tiene lógica hablar de focalización de subsidios. Tiene lógica de hablar de focalización de combustible. Es más, hay que hacerlo, porque la focalización de combustible va a permitir orientar el subsidio a aquellos que realmente lo necesitan, y que no se favorezcan a aquellos que sí están en capacidad de pagar los precios reales del combustible en términos de producción. Partamos entonces, es una medida necesaria, pero decía Carlos, el tema del capital político. Si no tiene capital político, ¿esa medida no podría ser implementada pese a la necesidad de hacerla? Va a depender qué gestión política haga con los distintos actores y organizaciones sociales. Para que no ocurra lo de octubre. Para que no ocurra lo de octubre. Pero sobre todo también habría que ver de qué forma se va a establecer el tema de esa focalización, porque hasta ahora se conoce cuál es la metodología
y cuál es en sí el mecanismo de focalización. Va a depender de eso para que ver si es viable o no es viable. Ahora, yo veo al gobierno ecuatoriano muy complicado en términos de poder cumplir este acuerdo que para mí no se debió haber realizado con el Fondo Monetario Internacional. Porque el acuerdo, de acuerdo a anuncios oficiales, habla de 10.000 millones, pero 4.200 millones es solo el Fondo Monetario Internacional. Los 6.000 son de los el otros resto iba a multilaterales. venir de angas o de mangas, ya iba a venir porque eran créditos que ya estaban en proceso dentro de los multilaterales con las asignaciones en cuanto al uso de esos recursos. Por tanto, por 4.200 millones de dólares, que apenas representa el 4.2% del Producto Interno Bruto del Ecuador, el gobierno creo que se ha metido en problemas cuando hay mecanismos como para poder solucionar estos elementos de iliquidez que tenía el Ecuador. Pero vamos al crecimiento económico. El crecimiento económico, el propio Fondo Monetario Internacional establece una estimación de 0,20%. 0,20%. Es decir, ahí se entiende la declaración de Esteban Ferro cuando dice que el crecimiento no va a ser un crecimiento fuerte. 0,20% es nada, Fabricio. 0,20% no te garantiza ni inversión, no te garantiza ni producción, no te garantiza ni consumo, no te garantiza ni inversión. Pero por otro lado, si analizamos los indicadores económicos en términos de crédito en relación al Producto Interno Bruto ecuatoriano, ¿qué es el Producto Interno Bruto ecuatoriano? Es el tamaño de la economía, es decir, todos los niveles que se transaccionan en la economía. El nivel de crédito del Ecuador está en 26% en relación al Producto Interno Bruto ecuatoriano. Está por debajo de Honduras, que tiene el 58%, por debajo de Bolivia, que registra un 57%, por debajo de El Salvador, que registra 48%, por debajo de Brasil, que registra 47%, por debajo de Costa Rica, Colombia, Paraguay, Perú y Nicaragua. ¿Qué significa eso? Que si el crédito es tan bajo en relación al Producto Interno Bruto, el crédito no se está orientando ni al consumo ni a la producción en el volumen que se requiere para poder dinamizar la economía. Pero mira tú que hay una alerta que di lectura hace minutos, la publica el portal Primicias, respecto del que el Fondo Monetario Internacional pide ajustar regulación para las cooperativas y contar con un plan B. Habla justamente de su preocupación por el aumento de los créditos de consumo y de los microcréditos que según el Fondo Monetario son relativamente riesgosos y están siendo otorgados de manera creciente por las cooperativas. ¿Cómo entendemos esa alerta en contraposición a lo que Carlos Rabascal nos está diciendo? A ver, que hay que analizar la calidad del crédito, es evidente que hay que analizar la calidad del crédito. Eso es elemental. Eso no estamos descubriendo la pólvora. Pero el tema no es restringir la actividad financiera a nivel de cooperativas que funciona con la economía popular, sino de hacer una gestión adecuada para mejorar la calidad del crédito y que no vaya a consumo solamente, sino que también vaya a producción o que vaya en un mix importante. Porque el problema es que el gobierno nacional se ha enfocado básicamente en una economía de balance y no en una economía con rostro. Es decir, una economía de balance y ni siquiera de balance, sino de registro de carácter aritmético en términos de ir disminuyendo el déficit fiscal en función de mejorar los indicadores macroeconómicos. Pero tú no vas a poder mejorar los indicadores macroeconómicos si haces sufrir a una población con 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Porque lo ideal para mejorar los indicadores macroeconómicos e ir reduciendo el déficit fiscal, ¿qué sería? Crear un volumen de crecimiento de la economía a nivel de la transaccional, consumo, producción, inversión y empleo, a efectos de ir sacando a la gente de la pobreza. Porque cuando yo saco a la gente de la pobreza, creo el volumen de personas que van a consumir mucho más. ¿Quién se va a beneficiar con un consumo mayor? El sector productivo, las mismas empresas, los dueños del capital. Y la idea entonces es incorporar a estas personas que hoy están excluidas a la economía formal. Fabricio,
El 51% de los ecuatorianos mayores de 15 años se encuentran bancarizados. El 49% no transaccionan formalmente en la economía. Pero para eso se ofreció estos mecanismos de pago electrónicos, ¿no? Se ofreció la billetera electrónica. 2 años y medio tiene el gobierno. Y no se decía que tenía que manejarlo el sector privado. ¿Dónde está la billetera electrónica? Todavía siguen discutiendo en los precios. Muy pocos bancos han aplicado. Aquí no ha habido voluntad política. Aquí lo que está existiendo son intereses de carácter económico para manejar la política económica y financiera del país. Carlos, se me terminó el tiempo. En un minuto, ¿tiene aspiraciones políticas, Carlos Rabascal? ¿Usted cree que Melé va a quedar campeón? Yo creo que sí. A ver. El hincha se confía siempre, ¿no? Siempre quiere que el equipo quede campeón. He recibido muchos mensajes y muchas invitaciones. Hay una inquietud que me llegó de un territorio. oyente, por eso la pregunta, con esto cierro. Sí, hay algunas inquietudes de parte de la ciudadanía en que me dice, ingeniero o Carlos, por favor, usted tome la bandera. A partir de aquello comencé a visitar el territorio ecuatoriano y veo un desasosiego, veo una desesperanza. Y luego de 15 años de haber practicado el periodismo y haber hecho muchas preguntas y haber recibido pocas respuestas, sí, me encuentro con organizaciones sociales construyendo la posibilidad fuertemente de una candidatura a la presidencia de la República. Pero lo que yo sí les he dicho a las personas y a los movimientos que me motivan a tomar esa bandera de lucha es que si lo hacemos y lo vamos a hacer, tiene que ser para retomar el rumbo de un país con sensatez, un país que esté orientado en sus políticas a sacar a la gente de la pobreza y un país donde recuperemos el nivel del debate, porque el nivel de debate serio, profundo, no puede ser sustituido con la ofensa, la descalificación y la violencia. Yo quiero un Ecuador con equidad, yo quiero un Ecuador con crecimiento económico, pero también con desarrollo, pero sobre todo con inclusión social. Y hacia allá apuntamos. Si la pregunta es un sí o no, Fabricio Vela, te digo que sí. Carlos Rabascal va a incursionar en el campo político. Pero no hay todavía una definición concreta. Definición hay. Lo que estamos definición planteando, personal. Definición personal, sí, y con algunas organizaciones sociales. Progresistas. Dentro de la tendencia del progresismo, pero tendría que ser para conseguir un triunfo electoral de un gobierno dentro de la unificación de la tendencia progresista, pero que gobierne para todos los ecuatorianos. Eso sí, sin aceptar presiones, porque si gana un modelo económico dentro del área progresista, no me vengan a querer presionar para que se migre hacia una derecha que es la que está gobernando actualmente, a tal punto que hay candidatos o precandidatos a la presidencia de la República que dicen que lo que se está aplicando es su plan de gobierno. Es decir, un gobierno de la derecha no será otra cosa que la continuación de lo que está pasando hoy en día en el Ecuador. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Rabascal, consultor político, conversando aquí en A Primera Hora sobre economía y también sobre política. 7:12 en nuestro